Iniciamos con el estudio de manómetros tubulares con forma de U. Para ello vamos a resolver una serie de ejemplos introductorios que nos permitirán verificar cómo evoluciona la presión en el dispositivo. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos por conveniencia en el problema 73 del capítulo 1 de termodinámica Engel. Acá se nos dice que calcule la presión absoluta P1 del manómetro de la figura en kilopascales. La presión atmosférica local es de 758 milímetros de mercurio. Bien, entonces en este escenario estamos hablando de presión absoluta. Por ello se nos ha dado el valor de la presión atmosférica. Si más bien en P1 se nos estuviera solicitando la presión manométrica, tendríamos que considerar la atmosférica como 0. Y ahora bien, para resolver el problema vamos a considerar dos puntos de interés. Por un lado, un punto de inicio a la izquierda, el punto 1, donde debemos averiguar la presión. Por el otro lado, un segundo punto, el cual se encuentra a la presión atmosférica. Noten que ese valor que nos han ofrecido se encuentra en milímetros de mercurio. Así que hay que trasladarlo a kilopascales. Y recordemos el factor de conversión. 760 milímetros de mercurio corresponden aproximadamente a 101,325 kilopascales. Ello nos da como resultado 101,058 kilopascales de presión atmosférica. Ahora bien, luego de haber considerado los puntos, vamos a analizar cómo están distribuidos los aportes de presión sobre el punto 1. Entonces partimos por la presión de alguno de los dos extremos. En este caso yo voy a iniciar por la presión 1. Entonces vean, a la izquierda de la ecuación tenemos la presión del punto de interés y a la derecha de la ecuación vamos a ir completando con los aportes de cada fluido. Entonces veamos, esta presión del punto 1 está influenciada primero por la presión atmosférica, pues veamos que dicha presión se va a transmitir a todos los fluidos hasta llegar a 1. De forma que ese es el primer término que agrega presión. Ahora, debemos definir si el fluido B aporta o no presión. Y para saberlo, la metodología es la siguiente. Nos vamos a ir a la interfase entre los fluidos. Y a partir de ese punto vamos a trazar una recta horizontal. Y entonces vemos, el nivel inicial de este fluido B está por encima de la frontera entre las sustancias. Es decir, hay una columna de fluido en B, la cual estará generando una diferencia de presión positiva. Es decir, en nuestra relación va a estar aportando presión. Ahora, ¿por qué no consideré las secciones en U? Bueno, es muy simple. Si trazamos una recta hasta el nivel horizontal, veremos que desde este punto sí existía un aporte de presión, pues el nivel está hacia abajo. Entonces, por ejemplo, acá le voy a llamar diferencia de presión B en la parte en U. Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues resulta que desde este nivel hasta el nivel de referencia, la línea de presión va en ascenso y estaría provocando la misma diferencia de presión, pero negativa. Por lo tanto, si nosotros consideráramos aquí en la relación esas diferencias de presión de la parte en U, tendríamos un término positivo y otro término negativo. Y ambos tienen la misma columna, por lo tanto se cancelarían. Así que de igual forma en esta región que es en U, aunque acá el fluido vaya en ascenso y luego en descenso, sus diferencias de presión se van a cancelar. Por ello es que solo tomamos la columna de fluido que se esté describiendo entre los dos niveles de altura seleccionados. Dicho esto, no es necesario considerar esos términos. Y ahora veamos acá con el fluido A. ¿Aporta o no presión? Bueno, muy simple. Tenemos de referencia la frontera entre los primeros dos fluidos y vamos a trazar una recta horizontal donde está el límite del fluido A y el ambiente. Como podemos ver, esta segunda línea está hacia abajo de la referencia. Por lo tanto, esta columna aporta presión al punto 1, de forma que en la relación va a sumar.
Y las regiones en U no hay problema. Aquí estaría aportando presión, pero esa misma cantidad estaría restando presión, así que se anula. Y entonces, luego de haber definido una relación para las presiones y cambios de presión, vamos a considerar que esas cantidades se pueden reescribir como la densidad de la sustancia, gravedad y altura de columna de fluido. Sin embargo, podemos emplear el peso específico, que es el producto de densidad y gravedad, y la altura de columna de fluido. Entonces vamos a dejar igual por acá los primeros términos, y para la diferencia de presión producida por el fluido B, consideramos su peso específico y su altura. Lo mismo para A, peso específico por altura. Y hacemos la sustitución en unidades SI. Voy a trabajar sin problema la presión atmosférica en kilopascales. Esto debido a que el peso específico de ambas sustancias está dado en kilonewton metro. Por su parte, veamos que la altura de columna del fluido B son estos 15 centímetros, es decir, en SI punto 15. Y aquí ya logramos la coherencia dimensional. Veamos que metro se va a cancelar con uno del metro cúbico. Nos queda kilonewton entre metro cuadrado, lo cual corresponde a kilopascales. Y sumamos para el fluido A. 10 kilonewton metro cúbico multiplicado por la columna, que en este caso son 5 centímetros, es decir, 0.05 metros. Operamos y vamos a obtener una presión absoluta de 102,7 kilopascales. Y estos son absolutos. Si fuera la presión manométrica la que necesitáramos en uno, simplemente le restaríamos la atmosférica. Y con ello ya está finalizado este primer caso. Reforcemos el método con el segundo escenario. Acá se nos dice que se mide la presión en una tubería de gas natural con el manómetro que se muestra en la figura, con una de las ramas abierta a la atmósfera, en donde la presión atmosférica local es de 14.2 psi. Determine la presión absoluta en la tubería. Bien, en este caso se nos solicita la presión en la tubería de gas natural. Recordemos que esta sustancia está confinada, por lo tanto, todas las partículas que están conformando a ese gas se van a encontrar a la misma presión. Eso significa que acá en el reservorio se va a producir la misma presión que en la interfase con el mercurio. Y justamente ese va a ser el punto 1 donde nos interesa calcular la presión. Si ustedes consideran ese punto 1 acá, en la región de gas natural, no habría problema, pues realmente aunque no tengamos esta altura, la evolución de la presión en el gas no depende de la altura, debido a que está confinado. Y ahora bien, el segundo punto de interés en este escenario es el punto que está abierto a la atmósfera. Por acá vamos a considerar dicha presión como 14.2 psi. Y entonces vamos a analizar cómo están los aportes de presión sobre ese punto. Iniciamos con el lado contrario. Entonces, vemos que la presión del punto 1 primero tiene la influencia de la presión atmosférica. Luego, iniciamos con el procedimiento clave. Tenemos el nivel de fluido estándar y vamos a trazar una recta horizontal donde esté el límite con el siguiente fluido. Es decir, en este caso con el aire. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el nivel de referencia está por encima del límite de los fluidos. Ello se traduce en líneas de presión que van hacia abajo, es decir, aportan peso, de forma que esa sustancia va a estar generando un aporte de presión positivo. Ahora tenemos que ir con el siguiente material, que en este caso es aire. Y hagamos el ejercicio. Tenemos un inicio de referencia por acá. Y entonces vamos a trazar una recta horizontal donde limite con el segundo fluido, es decir, acá con mercurio. Como podemos ver, la referencia de inicio está por debajo de la referencia final, es decir, hubo un ascenso. Eso se traduce como un cambio de presión negativa. Y ahora podemos avanzar con el mercurio. Tenemos referencia de inicio y vamos a trazar una línea en la referencia final. De forma que podemos observar que la referencia de inicio está por encima de la referencia final. Ello se traduce que el mercurio va a estar aportando una columna de 6 pulgadas. Así que suma presión. Como pueden ver nuevamente, las regiones en U del manómetro
no nos interesan para la relación de presiones. Ahora bien, acá tenemos algo muy importante. La densidad del agua es 1000 veces mayor que la densidad del aire en unidades SI. Eso significa que la densidad del mercurio es 13.600 veces la densidad del aire. Eso significa a su vez que el peso específico del aire comparado con el de las otras dos sustancias es básicamente despreciable. Nosotros acá en la relación, si quisiéramos, podemos dejar el aire y podemos hacer los cálculos, pero vamos a obtener casi que el mismo resultado de la presión 1 que si no se considerara. Entonces los modelos se van a simplificar asumiendo que esta presión de aire no genera un efecto apreciable sobre el resultado final, de forma que su término se cancela. Y eso solo es posible siempre y cuando tengamos columnas de aire. Y ahora vamos a trasladar las columnas de presión a términos de peso específico. Entonces vamos a tener presión 1 igual a la atmosférica más diferencia de presión del agua, es decir, peso específico de H2O por la altura. Luego para el mercurio, peso específico de la sustancia y su altura. Ahora, en esta etapa no se compliquen con la metodología que siguen en el Cengel. Acá ellos normalmente utilizan el término ρGH, de modo que utilizan de densidad una cantidad en libras masa entre pie. Ello tiene poca practicidad. Mis recomendaciones son las siguientes. Número 1. Vamos a emplear el peso específico del agua como lo hacemos en fluidos. Es decir, 62,4 libras de fuerza entre pie cúbico. Y entonces, para el peso específico de cualquier fluido, vamos a emplear el producto de su gravedad específica y el peso específico del agua. Entonces vean cómo se transforma esta relación. La presión 1 y la atmosférica no cambian, la de agua tampoco. Y la de mercurio se convierte en Sg para el mercurio, peso específico de agua y altura de la sustancia. De modo que por acá si gustan pueden trasladar un factor común y simplificar aún más la expresión. De modo que nos quedan estos primeros términos y multiplicando la altura de agua más las propiedades y altura para el mercurio. Y entonces sustituyamos en unidades imperiales. Tenemos de presión atmosférica 14,2 psi. Luego, peso específico del agua, 62,4 libras de fuerza entre pie cúbico. Luego, tenemos que multiplicar por un factor de conversión para trasladar estos pies a pulgadas porque estamos en libra por pulgada cuadrada. Así que el factor es el siguiente. Un pie corresponde a 12 pulgadas. Y debemos elevarlo a la 3 para que se supriman las unidades cúbicas. Luego ya podemos multiplicar por las alturas. Para el agua tenemos 2 más 25 pulgadas, es decir, columna de 27. Para la gravedad específica del mercurio tenemos 13,6 y para su altura de columna tenemos 6 pulgadas. Entonces vean a nivel dimensional acá. Pie cúbico se cancela con pie cúbico y nos queda libra entre pulgada cuadrada debido a que esta pulgada se va a cancelar con una del cúbico. Y justamente libra entre pulgada cuadrada nos da PSI. Así que toda la operación se puede aplicar sin problema. Justamente al operar vamos a obtener 18,12 PSI absolutos. Y de nuevo, si se nos estuviera solicitando presión manométrica en ese punto, simplemente se consideraba la atmosférica 0, lo que es equivalente a restarle a estos 18,12 los 14,2. Ahora les he dicho que con aire la diferencia de presión de la sustancia es despreciable. Veamos qué sucede si fuera más bien líquido. Ello lo vemos en el problema 68 que nos dice que repitamos el 67 sustituyendo el aire por aceite con una gravedad específica de 0,69. Y bien, entonces ahora esta sustancia en blanco es aceite. Necesitamos nuevamente la presión en la tubería de gas, la cual todos sus puntos están a la misma presión. Así que definimos un punto 1 de interés y tenemos otro segundo punto que se encuentra a la presión atmosférica, los mismos 14,2. Ahora, ya que necesitamos la presión en 1, vamos a analizar cómo están los aportes de presión de toda la región del manómetro. Iniciamos con la relación. La presión 1 tiene primero el aporte de la presión atmosférica.
Luego sigue el agua y vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos una referencia de inicio. Colocamos la recta donde esté el límite del agua con el segundo fluido. Vemos que la primera referencia está por encima. Ello se traduce en una columna de agua que va a generar presión. Nuevamente, estas 27 pulgadas. Así que sumamos la presión de agua. Y luego vamos con el aceite donde tenemos una referencia de inicio y vamos a trazar otra recta donde limita con el mercurio. Vemos que la referencia de inicio está por debajo de la referencia final. Ello se traduce en una flecha de presión ascendente, es decir, esa columna tiene una diferencia de presión negativa. Finalmente, para el mercurio tenemos referencia inicial y trazamos la línea de referencia final, que es donde converge con el otro fluido. Vemos que la recta de inicio para el mercurio está por encima de la recta final, así que se traduce en un aporte de presión positivo. Y ahora aquí ya podemos hacer el traslado de todas estas columnas en términos de sus propiedades. Y entonces nos queda presión 1 igual a la atmosférica más peso específico del agua y su altura. Luego para el aceite, considerando de una vez la gravedad específica, tendríamos propiedad de la sustancia, peso específico del agua, altura de aceite. Lo mismo para el mercurio, propiedad de la sustancia, peso del agua, altura de mercurio. Si gustan simplificar para no repetir el peso específico del agua, lo extraemos como factor común, con lo cual nos queda la altura de H2O menos propiedad y altura para el aceite más propiedad y altura para el mercurio. Vamos sustituyendo 14.2 de atmosférica, 62,4 libras entre pie cúbico para el peso específico del agua. Y hay que transformarlo nuevamente. Entonces, consideramos que 12 pulgadas son un pie y elevamos a la 3. Luego, en los términos de altura para el agua, vemos que son 27 pulgadas. Para el aceite tenemos gravedad específica del punto 69 y como altura vemos cómo están entre las referencias. Entonces veamos qué sencillo. Desde la referencia inferior hasta el punto más alto de la columna de aceite es coincidente con la cota de 25 pulgadas. Y entonces, si necesitamos esta columna, a 25 le vamos a restar 10, de forma que nos queda una cota de 15 pulgadas. Evidentemente, el sistema no está a escala. Y entonces lo colocamos acá en la relación. Luego, para el mercurio, tenemos su propiedad y la altura entre las referencias, 6 pulgadas. Operamos directamente y obtenemos 17,7 PSI absolutos. Con ello hemos finalizado este caso. Vamos a analizar el último escenario. El problema 72 nos dice que considere un manómetro de doble fluido sujeto a un tubo de aire como se muestra en la figura. Si la gravedad específica de uno de los dos fluidos es 13.55, determine la gravedad específica del otro fluido para la presión absoluta indicada del aire. Tome la presión atmosférica como de 100 kilopascales. Bien, entonces de nuevo tenemos dos puntos de interés. Por un lado tenemos todo el aporte del aire, lo cual se traduce en un punto 1 acá con la frontera y donde se está generando una presión de 69 kilopascales. Recordemos que al ser un gas confinado, todas las moléculas que lo conforman están a la misma presión. Por ello no nos interesa la altura de esa columna. Luego el siguiente punto de interés es el que está abierto a la presión atmosférica, que es de 100 kilopascales. Y necesitamos la gravedad específica del fluido 2. Y para resolverlo analicemos cómo están los aportes de presión sobre el punto 1. Entonces iniciamos con la relación. Presión 1 tiene primero el aporte de la presión atmosférica, que genera fuerzas que comprimen los fluidos y se traduce en un aumento de presión en el punto. Luego, para determinar si el fluido 2 aporta o no presión, hacemos la misma metodología. Tenemos una línea de referencia donde inicia el fluido y trazamos una recta horizontal donde limita con la siguiente sustancia. Vemos que la referencia de inicio está por encima. Ello se traduce en un aporte de presión positivo. Y ahora hacemos lo mismo para el primer líquido.
tenemos línea de referencia de inicio y una línea de referencia final, donde converge con el aire. Como podemos observar, la referencia está por debajo de la referencia final, así que ello se traduce en una recta en ascenso, lo cual para nuestra matemática significa en un cambio de presión negativo. Y ahora, como necesitamos la gravedad específica del fluido 2, voy a despejar esa diferencia de presión. Entonces enviamos negativo el término atmosférico, positivo el término de presión 1. Es decir, P1 menos la atmosférica más la diferencia de presión del primer fluido. Traslademos a términos de peso específico. Para la sustancia 2 sería la propiedad que andamos buscando, peso específico de agua, altura 2. A la derecha los primeros dos términos quedan igual. Y para el cambio de presión de 1, gravedad específica 1, peso específico de agua, altura del fluido 1. Ahora ya podemos despejar directamente SG2. Sería enviar a dividir estos términos. Y vean cómo lo voy a redescribir. La gravedad específica 2 va a ser igual a este H2 pasa a dividir, así que lo puedo extraer como factor. Pues divide a todos. Y en el primer término voy a dejar presión 1 menos presión atmosférica. Y voy a enviar a dividir la propiedad de peso específico. Luego acá en este término, como es dividido entre el peso específico de agua, nos queda simplemente SG y H para el fluido 1. Y ya podemos evaluar los términos. Iniciamos con la columna H2. Vemos que corresponde a las distancias entre la referencia para ese fluido, lo cual son 40 centímetros, es decir, 0.4 metros. Ahora, la presión 1 son 69 kilopascales, que es la presión del aire. Le vamos a restar la atmosférica, que son 100. Y vamos a dividir entre el peso específico del agua, que en unidades SI es 981 kilonewton metro cúbico. Y sumamos la propiedad del fluido 1 y su altura, que en este caso para dicha sustancia son esos 28 centímetros, es decir, 0.28 metros. Y acá a nivel de unidades, vean que en este primer término el kilo del kilopascal con el kilo del kilonewton se van a cancelar y nos queda pascal entre newton entre metro cúbico y ello nos da metros. Luego esos metros se van a cancelar con los de afuera, quedándonos una cantidad adimensional. Y al operar vamos a obtener que la gravedad específica del fluido 2 es de 1,58 sin unidades. Con ello está listo este último escenario y entonces se pueden extraer conclusiones importantes. Número 1, en casos de presión absoluta tendremos que considerar la presión atmosférica. Número 2, nos vamos a basar en un punto de interés y vamos a revisar desde el otro lado cómo están los aportes de presión. Si para un mismo fluido desde donde inicia hasta donde termina tenemos un descenso, ello se va a traducir en un término positivo de cambio de presión, es decir, aporta peso. Pero si para un fluido desde su referencia de inicio hasta la referencia final tenemos un incremento o ascenso, vamos a considerar el término como negativo en el cambio de presión. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de presión, barómetros y manómetros. Gracias por su atención.